Hola a todos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en casita. Como saben, nuevamente hoy día subimos un nuevo video. Recuerden que los días lunes y los días jueves se suben los videos de lenguaje y comunicación, ¿ya? Y en este caso, los días lunes yo subo la clase en sí y el día jueves subo la retroalimentación de la clase del día lunes, ¿ya? Por lo tanto, hoy día jueves nos corresponde realizar la retroalimentación de la clase del día lunes 25 de mayo, ¿ya? Entonces, este video consistirá en ello, ¿ya? Ahora bien, quiero felicitar a cada uno de ustedes quienes han estado comentando cada uno de los videos que yo subo con las preguntitas que voy dejando para que puedan irme respondiendo en los comentarios. Y así también quienes me han ido enviando fotitos de las actividades, de cómo han avanzado en cada una de las actividades en sus cuadernitos. Así que felicito a cada uno de quienes lo ha podido hacer, ¿ya? Y también insto a que quienes no lo han hecho, lo hagan, ¿ya? Y me envíen imágenes, fotitos. Cada una de las mamitas tiene mi WhatsApp, entonces que me envíen imágenes, fotitos de cómo van con el desarrollo de las actividades para yo poder ir retroalimentando también todo ello e ir anotando en mi planilla quién va cumpliendo con las actividades y la forma en que lo va realizando, ¿ya? Así que los insto a que lo puedan hacer quienes no lo han hecho aún y felicito a todos mis queridos alumnos que ya lo han hecho. Sigan así. Por lo tanto, bueno, hoy vamos a realizar, como les decía anteriormente, la retroalimentación de la clase del día lunes 25 de mayo. Entonces vamos a comenzar a continuación. Bien, queridos estudiantes, para comenzar nuestra retroalimentación de los contenidos y actividades de la clase anterior, en este caso la clase del día lunes 25 de mayo. Recordemos que todavía estamos en la unidad número 1, la cual lleva por título ¿Qué nos hace reír? La clase anterior comenzamos trabajando, en este caso activando nuestros conocimientos, ¿ya? Les pedí que realizaran una lluvia de ideas con los textos que hemos leído en clases anteriores. En este caso, ustedes me comentaron que recordaban el texto Blancanieves, los 7 enanitos, Fray Perico y su borrico, los delfines del sur del mundo, entre otros. También les dejé 2 preguntitas para que pudieran responder en sus cuadernos y así activar sus conocimientos previos, ya con respecto a la clase. Recordemos que nuestro objetivo de la clase del día lunes fue incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo extraído de textos escuchados o leídos. Ya ese fue nuestro objetivo de la clase del día lunes 25 de mayo. Bien, también les di a conocer un vocabulario, en este caso 3 palabritas, con sus respectivos significados o definiciones extraídas de la RAE, de la Real Academia Española, ¿ya? En este caso les di, por ejemplo, la palabra dentista, perro, silla, ¿ya? Para que observaran cómo eran sus definiciones, ¿ya? Y a continuación les presenté algunos tips para definir palabras desconocidas. En este caso, le di el ejemplo de la palabra ninja, ¿ya? ¿Cómo descubrimos su significado y cómo elaboramos una definición? En este caso teníamos que seguir los pasos correspondientes a 4 preguntitas, ¿ya? Con estas 4 preguntitas usted podía crear su propia definición y le di el ejemplo de la palabra ninja. Por ejemplo, pregunta número 1. ¿Qué es una persona, animal, cosa u objeto? Pregunta número 2. ¿Cuál es su género, masculino o femenino? Pregunta número 3. ¿Qué características podría tener? Pregunta número 4. ¿Qué función podría cumplir? Ya, entonces con estas preguntitas nosotros creamos la definición de la palabra ninja. Y nuestra definición creada fue, es una persona que podría ser de género masculino o femenino. Es alguien fuerte y le gusta combatir en distintas luchas. Se dan cuenta que creamos nuestra propia definición de la palabra ninja siguiendo el tips de las 4 preguntitas que yo les dejé acá, ¿ya?
Luego de crear nuestra definición propia de la palabra ninja, yo les di a conocer la definición del diccionario o de la Real Academia Española de la palabra ninja en sí, la cual fue guerrero japonés experto en artes marciales, ¿ya? Esto más que nada fue para explicarles en sí cómo íbamos a trabajar el contenido. A continuación les di a conocer las actividades, ¿ya? La primera actividad, ustedes tenían que leer atentamente el texto María la Dura, No quiero ser ninja, de la página 58 de su libro de lenguaje y comunicación, y extraer palabras desconocidas del texto. En este caso tenían que extraer 6 palabras que ustedes no conocieran, ¿ya? Y que fueran desconocidas para ustedes del texto, ¿ya? A continuación tenían que elaborar su propia definición de las palabras que ustedes extrayeron anteriormente, considerando los tips que yo les entregué, ¿ya? En este caso les voy a dar un ejemplo, ¿ya? Vamos a ir a los tips para tenerlos en cuenta. Eran nuestros, ¿ya? Entonces, yo por ejemplo, extraí 2 palabras, ¿ya? Saqué 2 palabritas del texto que quizás para mí no eran tan conocidas. La primera, especialista, y la segunda, sensei. Ya ustedes tenían que extraer 6. Yo extraí solo 2 para poder ponérselas como ejemplo. A continuación, fui a elaborar mi propia definición de estas palabras, siguiendo los tips. ¿Cuáles son los tips? Las 4 preguntitas. Creé mi propia definición de las 2 palabras que yo extraí del texto, siguiendo estas preguntas, ¿ya? Entonces, las definiciones me quedaron así. Especialista es una persona que tiene género masculino o femenino y se especializa en algo. Ya esa fue mi definición creada de la palabra especialista, siguiendo los tips que yo le dejé de las 4 preguntitas, ¿ya? La segunda palabra que extraí del texto fue sensei, ¿ya? Y la definición que creé de esta palabra es una persona de género masculino que enseña algo a algún aprendiz, ¿ya? Fue mi definición creada a partir de los tips, ¿ya? Que seguí. Bien. A continuación, luego de crear su propia definición con las palabritas, usted tenía que buscar el significado de las palabras en el diccionario o internet, en este caso la Real Academia Española. Entonces, como yo le estoy dando estos 2 ejemplos, vamos a ir a la Real Academia Española, que la tengo acá, y vamos a poner especialista. Ahí está, especialista, y vamos a buscar. Entonces, dice así la definición, que cultiva o practica o domina una determinada disciplina, materia o actividad. Entonces ustedes toman esta definición y la copian y la pegan, en este caso. Bueno, yo la puedo copiar y pegar, ustedes la escriben en el cuaderno, porque como están realizando la actividad en el cuadernito, ahí en este caso le podemos agregar acá que claramente es una persona que cultiva, practica o domina una determinada disciplina, materia o actividad. Y así sucesivamente lo van haciendo con las demás palabritas que sacaron de su libro, ya que eran desconocidas para ustedes, ¿ya? Ya. Entonces esta era la primera actividad, extraer palabras del texto que fueran desconocidas para ustedes, crear una definición propia de ellas, siguiendo los tips que yo les entregué, y buscar su definición en el diccionario o en la Real Academia Española. La segunda actividad era que realizaran oraciones simples con las palabras anteriores, ¿ya? Y tenían que considerar que toda oración tenía un sujeto y un predicado. Entonces yo les dejé acá que el sujeto indica qué o quién realiza la acción, ¿ya? O de quién se dice algo. Y el predicado es lo que se dice del sujeto, ¿ya? Entonces yo creé las oraciones con las palabritas que yo les di, por ejemplo, anteriormente. Por ejemplo, hice la oración, Norma es especialista en la filosofía de la mente. Entonces acá ocupé el término especialista, ¿ya? Y la segunda oración
ocupé la palabra sensei, que les dejé por ejemplo anteriormente. Entonces escribí María aprendía de un sensei, ¿ya? Entonces la segunda actividad era que realizaran oraciones simples con las palabras anteriores. Y la tercera y última actividad era que pudieran trabajar con vocabulario por contexto, ¿ya? Esta actividad era bastante simple ya que tenían que responder preguntas de alternativa. Por lo tanto, tenían que encerrar en un círculo la alternativa que reemplaza el término sin cambiar el sentido del texto. La pregunta número 1 dice: sé que lo que estoy diciendo suena extraño, pero puede hacerse. ¿Ya? Extraño es el término que hay que reemplazar. ¿Ya? En este caso, ¿cuál era la alternativa correcta? Pues era la alternativa A. Alternativa A, yo la voy a ir marcando con rojito. ¿Ya? Pregunta número 2 dice: todo esto partió de la consulta de una psicóloga infantil llamada Dominga Dolores. La palabra que había que reemplazar era psicóloga. ¿Qué será una psicóloga? ¿Será una doctora, una mujer o una especialista, una maestra? Pues era la alternativa C, especialista. ¿Ya? Y así sucesivamente ustedes tenían que ir respondiendo la pregunta 3, 4 y 5, ¿ya? Tenían que marcar en un círculo la alternativa correcta, ¿ya? Bien, entonces, esta fue la clase del día lunes, ¿ya? ¿Por qué no terminé de revisar las otras 3 preguntitas? Porque quiero que ustedes me puedan comentar en este video cuál era la respuesta correcta de la pregunta número 3, pregunta número 4, pregunta número 5, ¿ya? Y para finalizar, les voy a dejar 3 preguntitas más que van a responder en sus cuadernos y también quiero que me puedan comentar las respuestas en los comentarios de este video para poder compartir acerca de lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Entonces, recuerden comentar en los comentarios de este video cuáles eran las alternativas correctas en las preguntas número 3, 4 y 5 de la actividad número 3 de la clase del día lunes, la cual estábamos retroalimentando anteriormente, ¿ya? No lo olviden, comentar. Bien, para terminar, les voy a dejar algunas preguntas finales, ¿ya? La primera: ¿por qué crees que es importante trabajar con vocabulario extraído del texto? ¿Por qué piensan ustedes, por qué creen ustedes que es importante trabajar con este vocabulario? Pregunta número 2. Explica con tus palabras cuáles fueron los tips que enseñé para elaborar el significado o definición de las palabras desconocidas. Ya en la clase estuvimos trabajando con vocabulario extraído del texto y ustedes fueron creando sus propias definiciones y a continuación la buscaron en el diccionario o en la Real Academia Española. Entonces quiero que expliquen con sus palabras cuáles fueron los tips que yo les enseñé para elaborar este significado o definición de las palabras desconocidas, ¿ya? Y pregunta número 3, en esta parte ustedes van a responder la pregunta que yo les voy a dejar al final de este video. Es una pequeña encuesta, ¿ya? Una preguntita que tiene 3 alternativas. ¿Cómo van a darse cuenta dónde está esta encuesta? Porque en la esquina superior derecha del video se va a desprender la pregunta a través de un icono. El icono tiene esta forma, ¿ya? Entonces ustedes van a pinchar ahí en el icono y les va a aparecer la preguntita con las 3 opciones, ¿ya? Entonces van a marcar la opción que mejor les parezca, ¿ya? Entonces, esta ha sido nuestra clase de retroalimentación de la clase del día lunes 25 de mayo. Espero que se puedan encontrar bien en casita. Recuerden comentar con todas sus dudas o consultas si es que aún las tienen y poder seguir trabajando de buena manera juntos. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.